Bienvenidos aquí, Pastor Héctor Quiñones y Conexión Espiritual. Miran en el día de hoy la lectura titulada Cristo nuestro Señor, soberano en Colosenses capítulo 3 y capítulo 4. ¿Qué te parece, Celestial? Te agradecemos esta oportunidad. Te agradecemos, Señor, Padre, por darnos salud, motivarnos, alentarnos, proveernos, Señor, las cosas que necesitamos y estar pendiente diariamente, Señor, de nuestro porvenir. Pedimos en este momento, Padre, Señor, que visites a todos aquellos que estén sintiéndose solos, solas, Padre, los que se estén sintiendo enfermos. Trae un toque de sanidad, esperanza sobre la vida del que quizás siente que la ha perdido la esperanza. Pedimos, Padre Jehová, Señor, que nos fortalezcas de acuerdo a tu palabra y que podamos crecer en ti diariamente. En el nombre de Jesús, háblanos a través de ella, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, comenzamos entonces así, repasando aquí, estudiando lo que es el libro de Colosenses capítulo 3 y el capítulo 4 cuando dice, ¿verdad? Que Cristo es todo y en todo. Podemos ver el capítulo 3 versículo 11. Pues es posible que Pablo escribió los libros de Efesios y de Colosenses alrededor del mismo tiempo, bajo la inspiración del Espíritu. Hay muchas similitudes, muchas cosas bastante similares. Y vamos a hacer unas comparaciones. Si quieres, saca un lápiz o un lapicero un bolígrafo para que pueda escribir algunas de estas citas y las pueda comparar. Ambas cartas fueron escritas desde la prisión. Los saludos en sí son bastante similares. Las estructuras de los libros extraordinariamente iguales también. Y hay una correspondencia obvia entre los versículos de ambas. Así que vamos a mirar. En Efesios capítulo 1:7 se parece a Colosenses 1:14. Efesios 1:10 se parece a Colosenses 1:20. Efesios 1:15 al 17 se parece a Colosenses 1:3 y 4. Efesios 1:18 se parece a Colosenses 1:27. Efesios 1:19 al 20 se parece a Colosenses 2:12. Y Efesios 1:21 al 23 se parece a Colosenses 1:16 al 19 y consecutivamente hay similaridades a través del libro completo. En Colosenses 1:27 es uno de los versículos más sorprendentes de la Biblia porque hace este reclamo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta declaración no es meramente hipotética, psicológica o potencial. Para el cristiano esto es, hermanos, un hecho. Cristo como Señor de todo da la salvación completa, libertándonos del poder y pena del pecado. Él es suficiente para cada necesidad y Él es la garantía que seremos como Él y estaremos con Él para siempre. El nombre de Jesús no está tanto escrito como arado en las huellas de la historia. ¿Verdad? Hay gente que quiere sacar a Dios, a Cristo, a Jesús de la historia y no puede, hermano, porque está metido por todas áreas de la historia diferentes. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 1 podemos ver que hay una relación al capítulo 2 en el cual Pablo expone razones erróneas para la autonegación. Y ahora en el capítulo 3 él explica la verdadera conducta cristiana, revestirse con la nueva naturaleza, aceptando a Cristo y dejando morir la antigua naturaleza. Cambiamos nuestra conducta moral y ética al dejar que Cristo vive en nosotros, de modo que pueda moldearnos hacia lo que debemos de hacer. Buscar las cosas de arriba en el capítulo 3 1 y 2 significa luchar por poner las prioridades celestiales en la práctica diaria. 3 2 y 3 cuando dice porque habéis muerto, significa que nuestro deseo por este mundo debería de ser como el de una persona muerta, insignificante. El verdadero hogar de los cristianos es donde Cristo vive, como dice Juan capítulo 14 del 2 y el 3. Esta verdad nos da una perspectiva diferente en nuestras vidas aquí en la tierra. Poner la mirada en las cosas de arriba significa mirar la vida desde la perspectiva de Dios y hacer lo que Él le agrada. Y hermanos, en cuanto a la gente que se enfoca en sus posesiones, lo que es el materialismo,
El mirar hacia Dios y el enfocarnos en Dios es el antídoto al materialismo. ¿Qué significa que la vida del creyente está escondida con Cristo? Escondida significa que está oculta y que también está segura. No es un solo deseo futuro, sino un factor ya consumado, ya que nuestro servicio y conducta no ganan nuestra salvación, pero son consecuencia de ella. Cristo nos da poder para ayudarnos a vivir por Él y nos da esperanza para el futuro. Él vendrá otra vez. En lo que queda de este capítulo, Pablo explica cómo deberían vivir los cristianos ahora a fin de estar preparados para el regreso de Cristo. Deberíamos considerarnos muertos e insensibles a la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y también la avaricia. Y así como las ramas enfermas de un árbol, estas prácticas deben de ser cortadas antes de que nos destruyan. Debemos hacer cada día una decisión concienzuda para quitar cualquier cosa que sostenga o alimente estos deseos y depender del poder del Espíritu Santo. La ira de Dios se refiere al juicio divino por esta conducta que terminará con el castigo de la maldad. Cuando sea tentado a pecar, recuerde, un día deberá estar frente a Dios. Debemos de quitar de nosotros toda práctica de maldad e inmoralidad. Luego podremos encomendarnos a nosotros mismos lo que Cristo asimismo nos enseña. Pablo apelaba al compromiso hecho por los creyentes y los instaba a permanecer fieles a su confesión de fe. Debían despojarse a sí mismos de la vida vieja y revestirse de la nueva forma de vivir que Cristo les daba y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Mentir unos a los otros interrumpe lo que es la unidad y la confianza a sí mismo con Dios. Echa abajo las relaciones y puede conducir a serios conflictos en una iglesia también. Cuando se usa la palabra revestido del nuevo, se está refiriendo a que se tenga una conducta que debe de estar de acorde a sí mismo con su fe. Por esta razón, hermanos, es importante, ¿verdad? No exagerar un rumor o un chisme o decir algo, ¿verdad? Que pueda hacer daño, sino que debemos de buscar palabras para edificar la imagen y comprometernos a sí mismos a decir la verdad bíblicamente, como estuvimos diciendo. Entonces, ¿verdad? Tener esta conducta en cuanto a lo que es el acorde con la fe también nos muestra que si somos cristianos debemos de actuar en una manera coherente. Ser cristiano es más que hacer buenas decisiones y tener buenas intenciones. Significa tomar el camino correcto. Este es un paso sencillo, tan simple como ponerse su ropa. Se hace parte de la vida cotidiana. El cristiano está en un programa de educación continua. Cuanto más conocemos de Cristo y de su obra, mayor será el cambio en nuestras vidas para que así podamos ser más semejantes a Él. La iglesia cristiana no debería de tener barreras de nacionalidad, raza, educación, nivel social, riqueza, poder, si es hombre, si es mujer. Cristo derribó todas las barreras y acepta a toda persona que viene a Él. Nadie debiera impedir que hablemos de Cristo o que aceptemos a alguien en nuestra comunidad, como dice Efesios 2, 14 al 15. Los cristianos deberían de abocarse a la tarea de construir puentes y no muros. Pablo nos ofrece una estrategia para ayudarnos a vivir para Dios cada día. Tenemos 6 estrategias diferentes que él nos comparte en el capítulo 3 del 12 al 17 de Colosenses. Número 1. Imitar al Espíritu perdonador y misericordioso de Cristo. Número 2. Dejar que el amor guíe nuestra vida. Número 3. Permitir que la paz de Cristo gobierne asimismo nuestro corazón. Número 4. Ser siempre agradecidos. Número 5. Tomar en cuenta la palabra de Dios siempre. Número 6. Vivir como representantes de Cristo. La clave para perdonar a otros es recordar lo mucho que Dios nos perdonó. Pensar en el perdón y el amor infinito de Dios puede ayudarnos a amar y también a perdonar a otros. Todas las virtudes que Pablo nos anima a desarrollar se vinculan perfectamente entre sí por amor. Y en la medida que nosotros nos revestimos de ellas, la última prenda que debemos de poner
ponernos es el amor, el cual mantiene a todas las demás cosas en su lugar. Así que como el amor es como el pegamento que mantiene en armonía todo lo demás. La palabra gobernar, capítulo 3:15, proviene del lenguaje que emplean los atletas. Pablo nos dice que debemos dejar que la paz de Dios sea el árbitro de nuestros corazones. Nuestros corazones son el centro del conflicto, porque allí nuestros sentimientos y deseos se oponen, nuestros temores y esperanzas, nuestro recelo y confianza, nuestro celo y amor. Pablo explica que debemos decidir entre elementos conflictivos en base a la paz. Aunque los cristianos primitivos tuvieron acceso al Antiguo Testamento y lo usaron con libertad, no tenían a su alcance, hermano, en ese momento el Nuevo Testamento ni ningún otro libro cristiano para estudiar. Sus historias y enseñanzas acerca de Cristo fueron memorizadas y transmitidas de persona a persona. Algunas veces se le puso música, por lo que vino a ser eso una parte importante en la adoración y educación cristiana en aquellos momentos. Capítulo 3:17, cuando dice: hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús significa dar honor a Cristo en cada aspecto y actividad de nuestro diario vivir. Como cristiano, usted representa a Cristo siempre, donde quiera que vaya o en lo que diga. Pablo describe tres relaciones en el capítulo 3:18 hasta el capítulo 4:1. La relación entre esposos y esposas, padres e hijos y amos y siervos. En cada caso hay responsabilidad mutua para someterse y amar, para obedecer y estimular, para trabajar arduamente y ser justo. El matrimonio cristiano involucra sumisión mutua, subordinación de nuestros deseos personales al bien del ser amado y someternos nosotros mismos a Cristo como nuestro Señor. De igual manera, el capítulo 3:21 nos muestra, ¿verdad?, información sobre los hijos que deben de ser tratados con cuidado. Ellos necesitan disciplina firme, administrada en amor. No los aparte mediante burlas o destrucción de su autoestima, a tal punto, hermano, que se sientan desalentados. Pablo no condena ni condona la esclavitud, sino que explica que Cristo va más allá de las divisiones humanas. A los siervos se les dice que deben de trabajar duro como si su amo fuera Cristo mismo, pero los amos deben de ser justos y rectos. Quizás Pablo estaba pensando específicamente en Onésimo y Filemón, el esclavo, el cuyo conflicto se expone en la epístola a este último. Filemón era dueño de esclavos en la iglesia de Colosas y Onésimo había sido su esclavo. Desde la creación, hermanos, Dios nos ha dado trabajo para hacer. Si pudiéramos considerar nuestro trabajo como un acto de alabanza o un servicio a Dios, entonces eliminaríamos la sensación de aburrimiento que podemos sentir a veces en una rutina diaria. Los amos en el capítulo 4. Esto es importante entender, hermanos, ¿verdad? Que aquí uno está diciendo que respalda que en el día de hoy existan esclavos. Estamos hablando de los tiempos, en los tiempos aquellos tiempos. Ahora, habiendo dicho que aunque habían esclavos, habían siervos, estos se supone que fueran tratados de una manera tan buena, ¿verdad? Que se fueran hasta el tipo parte de la familia. Y algunas veces, hermanos, estas personas, ¿verdad? Cuando si podían liberarse, por decir, como pagar el costo, ¿verdad? De su libertad, se quedaban en en las casas donde estaban, porque las familias les habían hecho parte de su propia familia. Entonces, de la misma manera, hoy los empleadores deberían de pagar salarios dignos y tratar a sus empleados con justicia. Y los líderes deberían de cuidar de los que trabajan voluntariamente y no abusar de ellos. Cuando dice Pablo, perseverar en la oración, velando en ella, nuestra perseverancia demuestra que creemos que Dios contestará nuestras oraciones. La fe no debería de morir si las respuestas se tardan en venir, dado que la demora puede ser la manera divina de forjar su lealtad en nuestras vidas. El ministerio de Cristo son las buenas nuevas de salvación que nos da Cristo y el Evangelio. El aspecto de la vida central de Pablo fue anunciar a otros a Cristo mediante la explicación y la predicación de este maravilloso misterio. Pablo pidió oración para poder proclamar las buenas nuevas de Cristo con claridad y nosotros podemos pedir oración para hacer lo mismo.
No importa qué método de evangelización usemos, sea que enfaticemos ejemplo y estilo de vida o discipulado, nunca deberíamos oscurecer el mensaje del Evangelio. Debemos ser sabios en nuestros contactos con los incrédulos, la gente de afuera, sacar el mayor provecho de las oportunidades que tenemos para contarles de las buenas nuevas de salvación. Bueno, hay personas que se sienten un poquito avergonzadas quizás de ir y hablar y hablar, compartir el mensaje del Evangelio de Cristo, pero entendemos, ¿verdad?, que todos somos llamados a hacerlo. Entonces se ponen una camisa cristiana, ¿verdad? O están trabajando y escuchan música cristiana, escuchan una predicación, escuchan un mensaje. Y cuando a veces alguien dice, ah, ¿qué estás escuchando? Es la puerta, ¿verdad? O esa camisa, mira lo que dice, es la puerta para poder compartir el mensaje de salvación. Capítulo 4 6 de Colosenses, cuando le hablemos a otros acerca de Cristo, siempre es importante hacerlo con gracia. No importa cuánto sentido tenga el mensaje, perdemos su efectividad si no somos amables. Así como a nosotros nos gusta ser respetados, debemos de respetar a los demás. Si queremos que escuchen, lo tenemos que lo que tenemos así que decir, ¿verdad? Cuando dice sazonado con sal, significa que lo que hablamos debería de ser sabroso y dejar la puerta abierta para la continuación del diálogo. Tíquico era uno de los representantes personales de Pablo y probablemente el portador de las cartas a los colosenses y a los efesios. Él acompañó a Pablo a Jerusalén llevando los recolectados para la iglesia, como dice Hechos capítulo 20 versículo 4. Aristarco era un tesalonicense que acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero. Estuvo con Pablo en el alboroto de Éfeso. También vemos que Tíquico y él estuvieron con el apóstol en Grecia. Aristarco fue a Roma con Pablo. Marcos partió con Pablo y Bernabé en el primer viaje, pero los dejó en medio del viaje por razones desconocidas. Bernabé y Marcos eran parientes y cuando Pablo rehusó aceptar la compañía de Marcos en otro viaje, pues entonces en ese momento se fueron asimismo también juntos para predicar el Evangelio. Marcos también trabajó con Pedro. Más tarde, Marcos y Pablo se reconciliaron, como dice Filemón 24, y Marcos recibió el Evangelio que lleva su nombre. Epafras fundó la iglesia en Colosas, como dice el capítulo 1:7, y su informe a Pablo en Roma lo motivó a describir esta carta. Epafras era el héroe de la iglesia en Colosas, uno de los creyentes que contribuyó que la misma se mantuviera unida a pesar de los problemas crecientes. Sus oraciones fervientes por los creyentes muestran su amor profundo y su interés por ellos. Cuando se habla del capítulo 4, versículo 13, de lo que es la Odisea, podemos ver que se hallaba a pocos kilómetros al noroeste de Colosas y Heriápolis estaba a unos 8 kilómetros al norte de la Odisea. Lucas pasó mucho tiempo con Pablo, no solo acompañándolo en gran parte del tercer viaje misionero, sino también permaneciendo con él en la prisión de Roma. La iglesia primitiva con frecuencia se reunía en los hogares. Los edificios construidos llamados templos no fueron conocidos sino hasta el tercer siglo. Algunos sugieren que la carta a la Odisea pudo haber sido la epístola a los Efesios. Da la impresión que hubo una carta especial para los de la Odisea, de la que no tenemos noticias hasta hoy. Pero sí podemos entender que también, hermanos, dice la palabra, hay cartas que Pablo escribió que fueron extraviadas. Tenemos que entender, ¿verdad?, cómo era el sistema en aquellos momentos. No había computadoras que estaba guardada en la memoria ni nada de eso. Así que eran literalmente cartas físicas, ¿verdad? Los pergaminos. La carta de Pablo a Filemón está dirigida a Arquipo en Filemón 2, al que Pablo llama nuestro compañero de milicia. Pudo haber sido un soldado romano que llegó a ser miembro de la iglesia en Colosas o quizás un hijo de Filemón. Pablo animó a Arquipo a que se asegurara de realizar el ministerio que había recibido el Señor. Y hay muchas maneras de dejar nuestro trabajo incompleto. Podemos desviarnos moralmente con facilidad, agotarnos y parar, enojarnos y abandonar o despreocuparnos dejándoselo a otros. Debemos de asegurarnos que acabemos el trabajo que Dios nos asignó y no dejarlo inconcluso.
Pablo usualmente dictaba sus cartas a un escriba, pero siempre o casi siempre terminaba con una breve nota manuscrita por él mismo. Esto evitaba que los falsos maestros escribieran cartas en el nombre de Pablo y también les daba un toque personal a las cartas que escribía para cada uno de estos lugares. Para comprender la carta de los Colosenses es necesario tomar en cuenta que la iglesia enfrentaba la presión de una herejía que prometía vida espiritual profunda a través del conocimiento secreto. Los falsos maestros destruyeron la fe en Cristo al menoscabar la humanidad y divinidad de Cristo. Pero aún asimismo, al terminar el libro de Colosenses, Pablo deja en claro que solo Cristo es la fuente de nuestra vida espiritual, la cabeza del cuerpo de creyentes. Cristo es Señor tanto del mundo físico como del mundo espiritual. La senda a una vida espiritual profunda no es a través de deberes religiosos, conocimiento especial o secreto, sino que solo se consigue por medio de una relación clara con el Señor Jesucristo, hermano. Y nosotros no debemos de permitir que nada se interponga entre nosotros y nuestro Salvador. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta enseñanza y por el recordatorio, Señor, de que tenemos que estar dispuestos, Padre, a ser sal, Señor, y poder impactar nuestros alrededores, hacer luz en medio de las tinieblas, Señor, y no permitir, Padre, que la negatividad no reine sobre nuestras vidas, sino permitir, Padre, que tu voluntad sea la que reine sobre la vida las vidas que nos rodean. Te agradecemos, Padre, por lo que has hecho, Señor, hasta este momento, y te pedimos así mismo, Padre, de igual manera que nos guíes para que podamos caminar en tu palabra, honrándote, siguiéndote de la manera, Señor, que esperas de nosotros. En el nombre de Jesús te adoramos y exaltamos tu nombre, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga. Bendiciones.